Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la palabra de Dios de la iglesia Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Todos los domingos vamos a ir por el Evangelio de Marcos. Así que si ahí estás en casa, abre tu Biblia o prende tu dispositivo en el Evangelio de Marcos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 27 y 28. Dice lo siguiente: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Añadió: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Vamos a orar. Señor, te doy gracias una vez más por permitirnos estar estudiando tu palabra con libertad. Usar los medios en los cuales hoy nos movemos, Señor, las redes sociales, para compartir de tu palabra, para estar unidos en un solo espíritu, un solo Señor. Sé que tú estás en medio nuestro, donde mis hermanos se encuentran, en cada casa, en cada hogar, en cada lugar donde se reúnen en tu nombre. Prometiste que tú ibas a estar ahí. Usa mi vida para compartir de tu palabra y enséñanos y sobre todo exhórtanos a través de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos en esta serie sobre la Semana Santa, sobre estas semanas que estamos, en la cuarentena, usando las redes sociales. Y quiero decirte en este momento que el Evangelio de Marcos ha sido escrito como el primer evangelio acerca de la vida de Jesús. Tenemos fuentes escritas en este proceso de redacción de los evangelios sinópticos y recordemos que el Evangelio de Marcos surge con la idea de Pedro. Pedro influenció mucho a Marcos y luego tenemos la tradición oral. Marcos escribe entre el año 50 y 64, lo cual le lleva a ser el primer evangelio escrito. Luego Marcos influencia a Lucas, que se escribe entre el año 70 y el año 80, y también influencia al evangelio de Mateo, que se escribe en el año 80 después de Cristo. Obviamente la tradición oral también influencia a estos dos evangelios, que son Lucas y Mateo, y Marcos también llegan a ser los evangelios sinópticos. Juan, es el evangelio de Juan, que fue escrito entre el año 95 y 100, sigue una tradición literaria diferente, porque procede de otras fuentes orales, y es por eso que el evangelio de Juan es totalmente diferente. Marcos aborda 4 diferentes contextos históricos y 4 propósitos teológicos. Primero, enseña sobre la vida y la enseñanza de Jesús. Segundo, la vida y el ministerio de Pedro, porque básicamente es la influencia de Pedro. Tercero, las necesidades de la iglesia primitiva. Y cuarto, los propósitos evangelísticos de Juan Marcos. Así que esto es lo que vamos a ver hoy. He puesto un título a este capítulo 2 que vamos a estudiar desde el versículo 18 en adelante. Es lo nuevo versus las tradiciones al hacer la misión de Dios. Y ojo con esto, en este momento, cuando llega Jesús, encontramos varios grupos religiosos: los fariseos, los saduceos, los herodianos. Los fariseos es un grupo más legalista, estricto. Ellos seguían mucho las tradiciones de los ancianos o de las personas que habían desarrollado un estatuto, un mandamiento más, haciendo una interpretación de la ley moral, por ejemplo, los 10 mandamientos, y de cada palabra, de cada vocal, ellos sacaron uno, como la interpretación, una regla más. Dice que cuando Jesús llegó, existían como 613 mandamientos o tradiciones o reglas que ellos en su interpretación lo pusieron. Así que Jesús llega en este contexto histórico de religión, legalismo, tradiciones, y Jesús va a estar yendo siempre en contra de aquello que a veces impide tener una relación personal con Dios. Miren, pasan los años y las tradiciones se van formando. Pasan los años y a veces sin querer nos volvemos
tradicionalistas, nos volvemos religiosos, nos volvemos encerrados en nuestras propias opiniones o en la forma que se hizo antes. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Hoy nos hemos visto desafiados. Conversaba con algunos consiervos que, miren, yo crecí de niño en una iglesia cristiana. Y es curioso que cuando llegó un evangelista aquí al estadio Melgar, todavía en ese tiempo, y recuerdo que él pateó un televisor y dijo: esto es el cajón del diablo, por esto los hermanos no van a la iglesia, por esto la vida espiritual de los hermanos no están firmes. Y yo me quedé sorprendido, yo tenía como 6, 7 años, o 8 años más o menos, recordando. Y después hemos visto cómo la televisión ha sido un medio para poder alcanzar a muchas personas. Las películas han sido una fuente. Ahora tenemos series incluso de la vida de Jesús, muchas cosas. Y es curioso que miramos y se han visto desafiados esos pastores del 70 y del 80. Estoy hablando más o menos de esos años. Después salieron las redes sociales y muchos pastores satanizaron, diríamos, ¿no? Dijeron que las redes sociales, los cristianos no están leyendo su Biblia, están perdiendo su tiempo. Sí, obviamente, pero el asunto no es las redes sociales, el asunto es siempre el corazón del ser humano. Cuando no pones en primer lugar al Señor, pues cualquier cosa te puede distraer. Y es curioso que muchos que alguna vez cuestionaron las redes sociales, hoy están usando las redes sociales para predicar el Evangelio, para enseñar en la iglesia. Es decir, el mundo, la sociedad va cambiando. En este momento, cuando se escribe Marcos, de las tradiciones orales, de lo que se decía, porque esa era la forma de enseñanza, ahora se va a poner a escribir en papiros, se va a poner en papel, en este tipo de hoja que existía antes, y se va a mandar a muchas iglesias. Y eso era algo revolucionario en ese tiempo, porque si no tenías esto, tenías que escuchar o esperar a alguien que venga y cuente de forma oral lo que hizo Jesús. Pero como ya se escribió, se dejó ahí, se fue pasando a muchos pueblos o iglesias. Pero eso, miren, pasaron años y luego llegó la imprenta. La imprenta revolucionó, reformó, ayudó a la reforma en esos años 1514, 16, cuando surge la reforma y se expandió el evangelio por toda Europa, el mundo. La Biblia por fin podríamos tenerlo en nuestro propio idioma. Hoy estamos siendo ahora en este nuevo, lo que nosotros estamos viviendo, globalización. Las redes sociales nos están ayudando en muchas formas. Aquello que a veces era terriblemente cuestionado, miren, ese cambio ha producido y nos desafía. Nos sentimos desafiados y muchos de mis consiervos se sienten desafiados. ¿Cómo voy a hacer un estudio frente a una cámara? Estoy acostumbrado a que haya muchas personas en mi iglesia. ¿O cómo hacen esos predicadores que lo único que decían, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando ahora están solos frente a una cámara. ¿Cómo podemos usar las redes sociales? Nos desafía esta crisis de salud universal, o diríamos de todo el mundo, porque ahora estaremos enfrentando un nuevo estilo de congregarnos, estaremos enfrentando un nuevo estilo de tener nuestro tiempo de alabanza, adoración o de los estudios bíblicos. Nos lleva siempre a la reflexión en este momento, ¿qué es congregar? ¿Qué está bien? Nos olvidamos muy fácilmente lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando se encontró con la mujer samaritana y que le dijo: mira, llegará el día que en ese templo, ni en ese monte, adorarán al Señor. Porque Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. El templo no es la iglesia, el templo somos nosotros, tú que estás escuchando ahí en tu hogar, sentado. Somos la iglesia viva. Miren, la iglesia que se reproduce, la iglesia que sigue cumpliendo la misión. Nos sentimos desafiados en medio de este proceso en el cual estamos viviendo encerrados en casa. ¿Cómo cumplimos la misión de Dios? Y ahí es donde me gustaría enfocarme con este título: lo nuevo versus las tradiciones al hacer la misión de Dios. Así que este
párrafo que vamos a estudiar del versículo 18 al 20, vamos a ver las controversias sobre el ayuno y el día de reposo, que eran tradiciones. Jesús responde la pregunta sobre el ayuno del 18 al 20, del 21 al 22, Jesús usa una ilustración sobre el ayuno. Del 23 al 24, Jesús y sus discípulos son acusados de quebrantar el día de reposo, y del 25 al 28, Jesús responde con dos principios, y eso es lo que vamos a ver. Versículo 18. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Esto es interesante, porque lo importante es recordar que el ayuno despoja el cuerpo de comida, mientras que el arrepentimiento despoja nuestra vida de pecado. Ellos consideraban que lo más importante es dejar de comer, cuando Jesús hablaba siempre acerca de algo mucho más profundo. Y ponen a Juan. Juan tenía dos características en especial. Uno era preparar el camino para el Señor ya vino, y Juan predicaba el arrepentimiento. Y la segunda característica de Juan de predicar la venida del Mesías, preparar el camino, era llevar al pueblo al arrepentimiento. Y por eso es que como muestra del arrepentimiento era el hacer ayunos. Y por eso es que lo cuestionaban, decían: mira, hasta los discípulos de Juan hacen eso y ustedes no ayunan, ustedes solo están comiendo y comiendo de fiesta en fiesta, y vamos a ver más adelante a qué se referían. Pero cuando hablamos del ayuno, en la Biblia encontramos 4 formas básicas, diríamos, si no es un estudio profundo del ayuno, que la Biblia va a mencionar. Por ejemplo, el primero habla sobre el ayuno total. En Esther, el capítulo 4, el versículo 16, ustedes van a encontrar esa historia cuando los judíos iban a ser eliminados, y Esther con Mardoqueo ordenan 3 días, dedíquense a ayunar, y después yo me presento ante este rey. ¿Y qué tenían que hacer? No probar alimentos ni probar líquidos. Eso se le llama ayuno total. 3 días máximo. Bueno, de una u otra forma, si tú deseas hacer este ayuno, siempre es bueno chequear hoy día por el tipo de enfermedades que uno pueda tener, consultar siempre a un médico. Pero eso es el ayuno total. O lo puedes hacer también de un día o de mediodía, no sé, ¿no? Es algo que hoy día es flexible, pero eso es lo que dice la Biblia. Ellos ayunaron 3 días y se echaban silicio, es decir, este tipo de polvo, de ceniza o de tizne que dicen en los Andes, que quedaba ahí de la leña, se echaban sobre la cabeza, quedaban sucios y se rasgaban las vestiduras, porque era un ayuno en cuestión de arrepentimiento y humillación ante el Señor por 3 días. El segundo ayuno que vemos en la Biblia es el ayuno con agua. Lucas 4, del 1 al 2, nos dice que nuestro Señor ayunó 40 días, dejó de comer, pero no dice dejar de beber. ¿Y por qué? Porque máximo podemos resistir 3 días sin tomar agua. Sin comer podemos resistir hasta 40 o 50 días sin comer alimentos, pero sin beber agua solamente máximo 3 días, según lo que dicen los médicos. Igual, si deseas hacer un ayuno prolongado, bueno, algunos lo mezclan hoy día con jugos, ¿no? Café. Ahora nuestro Señor solo dejó de comer. Tercer ayuno es el ayuno parcial. Ese ayuno parcial lo vemos en Daniel capítulo 10, versículo 2 al 3. Y este ayuno parcial, hoy día muchos lo practican, que se llama el ayuno de Daniel, pues, ¿no? Que ayunó 3 semanas, 21 días. ¿Y cuál fue este tipo de ayuno? Él dejó de comer carne. Dejó de tomar vino, en ese momento era muy importante esas bebidas, dejó de comer ciertos alimentos y se dedicó a comer verduras, solamente verduras por 21 días. Bueno, hoy día hay muchas iglesias, muchas personas, y es algo personal de cada uno en el sentido si quiere o no desea hacerlo, de repente una semana, pero eso es el asunto del ayuno que menciona la Biblia. Y cuarto, hay muchos ayunos diversos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 10 ya hemos visto, y 1 Corintios 7, 5, y ya es un asunto de interpretación en algunos casos, alguna iglesia,
porque cuando habla Corintios, habla de dedicarse al Señor, y esto es separarse inclusive de su pareja en muchos sentidos, ¿no? O sea, ya no tener contacto con su pareja, dedicarse al Señor. Algunos han usado todo esto de lo que les estoy enseñando para decir, voy a ayunar de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Por una semana, por 2 semanas o por 3 semanas, me salgo del Facebook, me salgo del Instagram, me salgo de todo. Bueno, al final, el asunto es que nosotros podamos tener un tiempo especial con Dios. Recuerda, el ayuno no es dejar de comer, simplemente. Tampoco significa manipular a Dios, obviamente, para un capricho. Y tercero, tampoco es para gloriarse, porque hay personas que estoy ayunando. No me digas, yo estoy ayunando, ¿no? Y sacan pecho, siempre están ayunando. Tampoco es para eso. El ayuno, porque si no actuarías, mira, como los fariseos, el ayuno es diferente. Lucas 18, del 11 al 12, nos dice lo siguiente: el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, decía, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese. Ahí había un recaudador de impuestos y lo miró como ese recaudador de impuestos. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que recibo. Jesús cuestionó este deseo de querer gloriarse, este tipo de ayuno, porque decía, yo ayuno 2 veces a la semana. No debemos hacer tampoco de esta forma, porque hoy día recuerden que muchas personas hacen porque se ayunan y se creen y se sienten más santos que otros. Y para eso ayunan, para decirte, a ver, ¿tú cuántos días has ayunado? A ver, ¿tú cuánto tiempo estás ayunando? Y cuando me miran a mí, me dicen, y pastor, usted no ayuna, ¿no? Porque no sé, parece que estoy, no sé, pues, ¿no? Algunos me molestan así, porque algunos pastores son flacos los que ayunan, y los que no ayunan son los que tienen la barriga. Entonces, ese es un asunto de querer simplemente vanagloriarse. Así que debemos tener cuidado. El ayuno es separar un tiempo especial, como ahora nosotros hemos decidido tomar con la iglesia, un tiempo de ayuno todos los domingos, mientras estamos en esta temporada que estamos viviendo, y separarnos de todo. Ya no están preocupados por el desayuno, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer. No, ese tiempo deberíamos usarlo para leer la Biblia o para tener un tiempo de alabanza, de adoración. Ya no estamos preocupados en el diario comer o vivir, qué hacemos, no hacemos. El ayuno es separar este tiempo, dejar como algo secundario, y el ayuno significa que ese tiempo en el cual tú te dedicas es solo para el Señor. Haz un devocional, escucha una prédica, canta alabanzas, comparte con tu familia. Es un tiempo especial con Dios. Así que no te equivoques de lo que es realmente el ayuno. Dios siempre es en primer lugar. Veamos lo que le dice respecto al ayuno en Isaías, el capítulo 58, el versículo 3 al versículo 8. Isaías dice lo siguiente: y hasta me reclaman, miren que el pueblo de Israel había caído en esto, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? Porque ellos ayunaban y pedían cualquier cosa. ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios, dice Isaías, el profeta los denuncia. Hacen negocios y explotan a sus obreros. 4. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique, deje de comer? Y solo para que se incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Versículo 6. El profeta dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Versículo 7. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora
y al instante llegará tu sanidad y tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Evidentemente es el contexto donde llega Jesús, donde estos fariseos se sentían así, tan espirituales, tan religiosos, y solo ayunaban por tradición, pero no por tener una relación personal con el Señor, no por hacer bien al prójimo, no por ayudar al prójimo, no por poder realmente escuchar la voz de Dios. Lo hacían por tradición. Y es por esto que cómo podemos hacer la misión en tiempos cuando muchas veces las tradiciones de las mismas iglesias evangélicas se han cerrado. Deberíamos reflexionar, y nos hace reflexionar este tiempo en el cual hoy estamos viviendo, cómo podemos hacer y continuar haciendo la misión de Dios. Ahora, cuando hablaba del ayuno, miren, es interesante porque según la tradición, cuando había una fiesta, ustedes pueden ver la fiesta de los judíos que existía, el versículo 19 de Marcos dice, Jesús les contestó cuando ellos le preguntaron, ¿acaso puede uno ayunar? ¿Acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. ¿A qué se está refiriendo esto? Como que, ¿cómo pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? Miren, los que decían, durante toda la semana de la celebración de la boda, porque está hablando de boda y matrimonio, los rabinos declaraban que el gozo era más importante que el observar los rituales religiosos. Eso es lo que ellos decían. Y Jesús les está diciendo, si ustedes dicen eso, que si uno está de novio, de novia, el matrimonio, la boda, se celebraba una semana, entonces no importaba los rituales religiosos, háganlo, disfruten, porque los matrimonios, así vemos al Señor Jesús que estaba en una boda, como lo muestra Juan en el capítulo 2, Jesús iba a las bodas, Jesús se reía, Jesús comía, Jesús participaba en una mesa. Esto es nuestro Señor. Y Isaías 65:5 habla de esta idea del novio. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Miren, dice el versículo 5, como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Siempre se puso Dios Jesús como el novio. Ahora, en Mateo 25, del 1 al 14, ustedes van a ver también esa parábola de las 10 doncellas, de las 10 vírgenes que esperan al novio, y obviamente que se está refiriendo al Señor. Una escritura más para entender de que Él es el novio. Apocalipsis 19:2 dice, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparado como una novia, hermosamente vestida para su prometido. O sea, siempre hay esta relación. La iglesia es la novia, Jesús es el novio, o la esposa, el esposo. Por eso el matrimonio también se basa en esa relación de Jesucristo con la iglesia. Y eso es lo que les decía Jesús. Miren, ¿cómo ellos van a poder ayunar si el novio está ahí? O sea, la tradición, si ustedes mismos dicen que no se debe, lo que involucra más bien es el gozo, la alegría de estar con él, ¿por qué tendrían que ayunar? Juan tenía otro propósito, pero Jesús tenía otro propósito. Y el versículo 20 dice, pero llegará el día en que se le quitará el novio y ese día se ayunarán. ¿A qué se estaba refiriendo? A su ascensión. Jesús ya iba a ser sacrificado, ya iba a morir, iba a resucitar. Y ese día, cuando no esté él, el novio, iba a ayunar. Y eso es el día que hoy vivimos nosotros, porque no está el novio en tierra, está con nosotros en forma espiritual, está en el cielo. Este es el tiempo de ayunar. ¿Pero para qué ayunamos? ¿Para manipular a Dios? ¿Para sentirnos más santos? ¿Sí? ¿O para dejar simplemente, bueno, dejo de comer y me va a ayudar a mi silueta? No, para eso no ayunamos. Ayunamos en señal de humillación, porque como hemos visto es en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Ayunamos porque queremos tener un tiempo especial con Dios. Porque si tú hoy no has orado antes de estar en esta prédica, si tú estás ayunando y no has tenido tu tiempo de adoración, de alabanza al Señor separado, bueno, estás haciendo una buena dieta. No es simplemente dejar de comer, es tener en primer lugar a Dios y dejar los alimentos o lo que más me gustaba de forma secundaria.
Que el Señor nos ayude siempre a ser fieles en nuestros ayunos. Y ahí donde viene este punto, tradiciones versus el movimiento del Espíritu Santo. El Señor siempre cuestionó esto. Tienen esas tradiciones. Ustedes les gusta tener esas tradiciones, pero el Espíritu Santo iba a venir. Y hoy nos sentimos igual desafiados. Tenemos que reunirnos en locales. Ese es uno de los grandes puntos que hoy tenemos. ¿Cómo hacemos con el grupo de danza? ¿Cómo hacemos con el grupo, no sé, de alabanza? ¿Cómo hacemos, no, con todo esto, las fiestas, las luces y el tiempo? Hay formas de hacer iglesia que nos enseñan los métodos de poder hacer que los que vienen se sienten cómodos. ¿Cómo podemos hacer? A veces hemos formado tradiciones y no dejamos que el movimiento del Espíritu Santo realmente impacte y transforme vidas. Y en la única forma que va a suceder esto cuando la palabra de Dios sea relevante. Puede dejar de haber luces, puede dejar de haber, miren, este tipo de show de música, de alabanza, ese tipo de show de danzas que algunas iglesias tienen, o puede pasar todo esto, pero la palabra de Dios no debe de faltar en los púlpitos. Y es por eso que es importante regresar una vez más lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en cada hogar, en cada lugar donde se reúne y se estudia su palabra. La iglesia somos nosotros. Y esto, cuando hablaba una nueva forma del ayuno frente a esa tradición, les tenía así un poco desconcertados a estos líderes fariseos. Versículo 21, vamos a seguir avanzando. Dice Jesús, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Es como esto que les estoy mostrando, ¿no? No tiene estética y aparte de lo nuevo lo va a ganar siempre a lo viejo. Y sigue usando otra ilustración, versículo 22. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Hay que ver qué significa el vino y los odres. Miren, los israelitas, y cuando vayas a la Tierra Santa vas a ver los viñedos, las uvas como crecen. Esto era el lagar que les estoy mostrando donde se pisaba la uva, y hoy todavía existe este tipo de lagares donde se procesaba la uva. Pero estos son los odres nuevos. Ustedes pueden ver, eran el cuero de las cabras, soplaban cuando ya morían por una patita y lo sacaban cuidadosamente y lo tejían o lo amarraban las partes para que el vino, una vez que ya sea en líquido, se quede ahí y se fermente un poco. Y ustedes saben que cuanto más dulce es menos fermentado, y cuanto menos dulce es más fermentado porque aumenta el alcohol. Y cuanto más tiempo lo dejaban, ¿qué sucedía? Se hinchaban, se inflaban y podían llegar. Estos son los odres viejos, como yo les estoy mostrando. Esos eran los odres, ese pedazo de cuero de las cabras que ellos usaban para la fermentación del vino. Eso era en el tiempo de Jesús. Hoy ya es diferente, ¿verdad? Pero Jesús dice, no puedes poner ahí, porque si ya está viejo, ¿qué va a pasar cuando empiece ese proceso en el cual se va a inflar, porque es un vino nuevo y necesita fermentarse? Se va a romper. Igual como este remiendo, el nuevo lo va a ganar a lo viejo. ¿Y qué estaba queriendo decir Jesús con todo esto? No se puede acomodar tu nueva vida en los viejos patrones de la religiosidad. No se puede acomodar. O sea, hay personas que vienen al cristianismo y creen que han cambiado de religión. Si antes en X religión hacían, por ejemplo, una serie de rituales, hoy día lo quieren hacer acá. No, la vida es nueva, en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas ya han pasado y hoy todas son hechas nuevas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Miren, mientras el Espíritu Santo da vida, la religión esclaviza y mata la alegría de una relación con Dios. Esto es lo que sucede. Lo que sucede es que nosotros somos parte de un movimiento del Espíritu Santo.
Pero poco a poco nos volvemos a veces religiosos y cuando estamos ya volviéndonos religiosos nos esclavizamos y luego nos matan la alegría de una relación con Dios. ¿Por qué? Porque es curioso, miren, a veces ven ahí en la iglesia, dicen, ¿cuántas canciones debemos cantar? 3, 4, dicen, si son 4, dicen, mucho, ya me estoy cansando, me duelen mis piecitos. Y si son 3, algunos dicen, no, yo quiero danzar, yo quiero... O sea, a veces ponemos estándares cuando simplemente dejemos que el Espíritu Santo nos ministre. ¿Cuánto tiempo debe ser una enseñanza bíblica? Algunos dicen 10 minutos, 15 minutos, o sea, dejemos que el Espíritu Santo nos ayude y nos anime a hacer la misión. ¿Qué debemos de hacer? Ir por puerta, tocar la puerta y predicar. Miren, ahora no se puede salir y tocar por la puerta, casa en casa. No, deberíamos salir a las calles con megáfonos porque si no, no es evangelismo. ¿Se dan cuenta que a veces esa religión, esas tradiciones esclavizan y matan la alegría? Lo que te estoy diciendo es que podemos usar muchas estrategias o aún las redes sociales, pero nunca debemos cambiar el fondo del mensaje. Jesús, Juan el Bautista, Pedro, los discípulos tenían 2 palabras: arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. No debemos cambiar esto, pero sí las formas, las metodologías. Miren, ahora nos sentimos desafiados y que nuestras tradiciones no impidan el mover del Espíritu Santo. ¿Qué estaba cambiando Jesús? Jesús cambiaba, miren, el ayuno por fiesta, las cenizas y vestidos rasgados por un vestido de justicia, porque eso es lo que pasaba. Un espíritu de tristeza por un vestido de alabanza, el lamento por gozo y la ley por la gracia. El Señor decía, estoy trayendo algo nuevo, un nuevo pacto lleno de gracia, un pacto de gracia donde vamos a poder sentirnos libres, porque el Espíritu Santo trae libertad, porque el Espíritu Santo rompe ataduras, donde ya no estoy llorando de tristeza y echándome, ahora rompiendo mis vestiduras y echándome ese polvo negro. No, ahora el ayuno es gozo, alegría, es mi relación con Dios, porque he nacido de nuevo, porque ahora puedo sentir su presencia en mi vida y no necesito de una musiquita en especial y los focos y las luces apagadas, porque el Espíritu Santo es mucho más que eso. Y no necesito que siempre me estén motivando. Dice, ¿cuántos dicen amén? Levanten la mano para sentir la presencia del Espíritu Santo. Necesito simplemente rendirme y humillarme ante el Señor y sentir su presencia cuando estoy orando, cuando estoy leyendo la palabra, cuando estoy escuchando un mensaje, porque eso es lo que vino a traer el Señor. Tristemente nos hemos vuelto otra vez en tradiciones, en situaciones en las cuales pensamos que así debe de actuar el Espíritu Santo. Recuerden, estamos en un movimiento del Espíritu Santo y debemos continuar moviéndonos, no estancarnos, moviéndonos. El Espíritu Santo trae alegría. Jesús es suficiente. El Espíritu Santo es suficiente. Dios es suficiente. Tradiciones versus el movimiento del Espíritu Santo. Así que yo pienso, hermanos, que cuando un movimiento que se originó en el Espíritu Santo no se actualiza o reinventa a su contexto, está destinado a llegar a ser un monumento. Vuelvo a repetir, cuando un movimiento que se originó en el Espíritu no se actualiza o reinventa a su contexto, está destinado a llegar a ser un monumento. Desde la época de la Reforma, movimiento lleno del Espíritu Santo, hasta hoy, que son más de 500 años, han surgido movimientos cristianos, evangélicos, basados en el Espíritu Santo. Y hoy son bonitos monumentos. Tienen bonitas iglesias, pero son monumentos. ¿Sabes por qué? Porque los hombres, con sus tradiciones religiosas, se han vuelto fríos, se han vuelto rígidos y no han dejado que el Espíritu Santo en cada generación levante con nuevas ideas, que surjan nuevos líderes. No han dejado, no lo han hecho, se han encerrado. Como les dije al principio, muchos consiervos se han sentido desafiados. Ahora, ¿cómo voy a predicar si no podemos reunirnos? Nos han prohibido reunirnos. ¿Se les cayó el mundo? No, hay muchas formas. Podemos seguir haciéndolo. Cuando estaba en el seminario, recuerdo uno de los profesores que me decía, el predicador, el pastor debe estar siempre actualizado. Nunca lo voy a olvidar. Un buen amigo, un finlandés.
Pero esto me llevó a mí. El año pasado tenía que tomar un curso de redes sociales, un curso de videos, un curso de sonido, porque necesitaba hacer algo más. Y qué buena decisión que el Espíritu Santo me ayudó a llevar, porque podemos seguir influenciando a través de las redes sociales. Versículo 23 y termino. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. 24. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Más tradiciones. Mire, ¿qué dice Deuteronomio 23:25? Si entras en el trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. O sea, siempre había, y ellos no estaban haciendo mal. Versículo 25, como lo leemos. Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión? Cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. Eso es interesante porque esa pregunta que le hace el Señor tiene que ver mucho con lo que estamos viendo hoy y lo que dice Oseas 6:6. Siempre Jesús, mire, ese es el espíritu de la ley, como se lo puede llamar doctrinalmente o de teología. ¿Qué era lo que Dios quería? Dice Oseas 6:6, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Salmo 51:6 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. O sea, ¿cuál era el espíritu de la ley? ¿Qué es lo que quería Jesús, Dios, el Espíritu Santo para el día sábado? Versículo 26, Jesús va a poner ese ejemplo. ¿No han oído? Ustedes que conocen el Antiguo Testamento, Jesús les dice en el versículo 26, entró en la casa de Dios David, cuando Abiatar era el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados a Dios, que solo los sacerdotes les es permitido comer, y dio también, ¿saben a quién? A sus compañeros. Ahí tengo una imagen de lo que era en ese tiempo el tabernáculo. Tenemos el lugar santísimo donde está el arca del pacto y el lugar santo. Ven el candelabro de los 7 brazos o el menorá y la mesa de los panes de preposición y el altar del incienso de bronce. También lo tengo en otra imagen, estos 3 elementos, el altar de incienso, los panes, la mesa de los panes de preposición y el menorá. Esta mesa, ahí se ponían 12 panes y se guardaba, cada sábado se tenía que cambiar por panes nuevos. Y antes de ya se cambiaba, los únicos que podían comer ese pan después de una semana eran los sacerdotes, es decir, el pan viejo reemplazado por pan nuevo. Solo los sacerdotes. Esto es lo que decía la tradición, esto es lo que decía la ley era clara. ¿Y qué les dice Jesús? Pero si David hizo eso, ni siquiera era sacerdote. Sus amigos hicieron eso y ni siquiera eran sacerdotes. ¿Cómo ellos comieron el pan? Rompieron la ley, rompieron la tradición. ¿Y qué consecuencias hubo con David? Siendo David el rey, pues el rey nombrado entre todos esos fariseos, les pone ese ejemplo y les dice que sus discípulos no están haciendo nada malo. Porque el hecho de recoger espigas no estaba calificado dentro de la ley como algo prohibido, sino era una interpretación de la ley que estos fariseos lo tenían. Recuerden de esos 613 mandamientos y lo consideraban ley. Hoy podemos hacer lo mismo, ¿sabían? A ver, algunos dicen, ¿qué ley vamos a hacer? Bueno, a ver cómo nos vamos a vestir, hasta dónde va a ser nuestro cabello, si vamos a tener barba, no tenemos barba, ¿qué hacemos, no? Corbata, no corbata, ¿qué está permitido, no está permitido? Si voy con sandalias, no voy con sandalias, si voy con zapatillas, si voy con shorts. A veces nos ponemos, ¿y quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Obviamente la Biblia habla de tener una ropa como Pablo dice en el Nuevo Testamento, ser moderados en nuestra forma de vestir, pero a veces hay cuestiones así, ¿no? A ver, un pastor con tatuajes, ¡oh! Un pastor con un peinado diferente. ¡Oh! Bueno, ¿qué es lo más importante?
Algunos dirán, usan su lógica, ¿no? Si te presentas al presidente, tienes que estar con corbata. ¿Y cómo te presentas ante Dios? Son lógica, ¿no? Miren, no estoy en contra de la corbata. Yo respeto mucho las tradiciones de muchas iglesias porque yo voy a enseñar a diferentes iglesias y primero pregunto, ¿no? ¿Qué está permitido? ¿Tengo que ir con corbata? ¿Tengo que ir con terno? Hay ocasiones donde uno tiene que estar con terno, con corbata, pero en la iglesia queremos sentirnos libres. Si quieres venir con tu corbata, ven con tu corbata, hermano, ¿no? Ven con polo, con camisa, que nos libremos de esto porque hay algo mucho más importante que eso, que es tu encuentro personal con el Señor, comer de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra del Señor. Y a veces caemos en lo mismo. Y el versículo 27 dice, el sábado, Jesús le dice, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Que la necesidad humana es más importante que el ritual religioso. 28. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Marcos 3:4. Luego dijo a los otros que está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar. ¿Saben? Porque ellos habían hecho muchas tradiciones. Barclay nos cuenta que cuando dice que no podían levantar un ladrillo, según la interpretación de la ley, por ejemplo, como los muros de sus casas eran diferentes a la nuestra, y si se caía, digamos, muro de adobe sobre una persona, era viernes o le caía el sábado, por ejemplo, ellos decían, en sábado yo no puedo ayudarte, no puedo levantar un ladrillo, voy a esperar que sea hasta las 6 de la tarde y te dejo ahí. Pero me duele, mi pierna me ha atrapado. Y te decía, tendrás que aguantar el dolor porque yo no quiero romper la ley de no hacer el sábado, levantar un ladrillo. Y esto es lo que decía Jesús. O sea, ¿qué me está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? A veces nos hemos vuelto como iglesias evangélicas muy cerradas en tradiciones de hombres. Y ellos permanecieron callados. Y en este momento Jesús minimizó las leyes ceremoniales o rituales y maximizó las leyes morales. ¿Y por qué lo digo esto? Miren, por el día sábado, porque hay personas que dicen, no, pero es que es parte del decálogo, es el cuarto mandamiento, ¿no? Esto hay que respetarlo como una ley moral. Yo te digo que todas las otras leyes morales, hablando, para mí esto es una ley ceremonial, el día sábado, basado en lo que te digo en el Antiguo Testamento y la forma, y el Nuevo Testamento, el pacto de la gracia, y la forma en que Jesús lo trató. Jesús maximizó las leyes morales. ¿Qué significa? Cuando dijo, no matarás, dice la ley, yo te digo que si tú dices idiota o fatuo a tu hermano, lo has matado. La ley moral decía, no adulterarás, pero Jesús, ¿qué dijo? Lo maximizó y dijo, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya has adulterado. O sea, todas esas leyes las puso así. Honra a tu padre, a tu madre. Mira, los puso así, Dios en primer lugar. Pero el cuarto mandamiento lo minimizó. Siempre, porque es parte de la ley ceremonial y estaba dirigida específicamente a Israel de guardar el día sábado. El día de reposo les hacía recordar cuando ellos eran esclavos en Egipto. Pero hoy, en el nuevo pacto de la gracia, no necesitamos guardar el día sábado. Así que si hay alguien de tus amigos que está intentando guardar el sábado y dice, es importante, miren, Jesús lo minimizó y eso es lo que vamos a hacer. Cuando cumplimos la misión de Dios, el sábado está minimizado por Jesús. Tradiciones, otra vez, versus el movimiento del Espíritu Santo. Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, el ayuno siempre debe estar basado en una relación con Dios, no en una tradición religiosa. No ayunamos por tradición religiosa, ayunamos por relación con Dios. Número 2, el movimiento del Espíritu Santo solo es detenido cuando los hombres se cierran en su religiosidad y tradiciones. Número 3, las tradiciones pueden separarnos de Dios en lugar de pensar que nos acercan a Él. En serio, muchas veces
Muchas veces. Obviamente que estamos dentro de la ética cristiana, dentro de aquello que la cultura dice que es bueno y que es malo, porque no queremos parecernos al mundo, porque algunos en ese lado se van a un extremo, ¿no? Ah, no, no tenemos que ser tradicionalistas. ¿En qué podemos hacer? Hagamos discoteca cristiana, ¿no? Hagamos fiesta, tono, ¿no? Vamos a bailar, a movernos, porque así somos libres. No, pues hay una ética ministerial y hay algo que es bueno y malo y no paremos parecernos al mundo. Yo estoy hablando de tradiciones religiosas, que en lugar de separarnos de Dios, que pensamos, miren, que esas tradiciones nos van a separar de Dios cuando a veces pensamos que nos acercan a Él. Cuarto, Jesús es Señor del sábado. Así que no necesitamos guardar el sábado, pero también es de todos los días de tu vida. Mi pregunta, si tú hoy no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿es Jesús el Señor de todos tus días o solo de un día en especial? Y si tú estás sumergido en esa religión, esa tradición de querer guardar el día sábado y diciendo que eso es la ley, Jesús rompió esa tradición. Jesús dijo, llegará el día en que el que me busque, no va a ser en ese templo, en ese lugar. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Voy a guardar un día? No, todos los días. Por eso si alguien me dice, ¿qué día guardas? Yo no guardo un día, yo guardo todos los días. Y entro ahí a ese reposo perpetuo que dice Hebreos capítulo 4. No necesito guardar el sábado, no necesito, mira, dejar de comer carne, porque algunos dicen, tienes que dejar de comer carne, porque esto dice la ley, es malo comer chancho, es malo comer cuy. No, todas esas son tradiciones que el Señor lo dejó a un lado. Ahora estamos en un movimiento del Espíritu Santo que ha venido a renovar nuestra vida y Jesús quiere ser el Señor de tu vida y tu Salvador. Líbrate de esas tradiciones. Te vuelvo a preguntar, ¿es Jesús el Señor de todos tus días? ¿O de repente te has vuelto igual religioso y tradicionalista que solo el domingo es el día en el cual te tienes que comportar bien? Que solo el domingo tienes que apagar tu música no cristiana, que solo el domingo te tienes que portar bien, solo el domingo porque es tu día de ir a la iglesia. Otra vuelta estamos cayendo en tradiciones, porque Jesús es el Señor del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, y donde tú estés. Así que volvámonos al Señor. Si no has hecho de Jesús tu Señor y Salvador, ahí donde tú estás, ora y solo diles, Jesús, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, me arrepiento, ayúdame. Y si has estado sumergido en las tradiciones, dile, Señor, perdóname, quiero vivir en la libertad del Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias una vez más. Perdónanos, Señor, si como iglesia, a nivel mundial y a nivel local, nos hemos encerrado en tradiciones que no nos acercan a ti. Y ayúdanos, Señor, a vivir de forma correcta, tampoco cayendo en ese libertinaje, sino en la forma en que tu Santo Espíritu nos vas dirigiendo y nos vas enseñando qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. Cómo podemos influenciar, Señor, en medio de esta sociedad que está sumergida en las redes sociales. Cómo podemos usar sabiamente las redes sociales para evangelizar y para cumplir tu misión. Cómo podemos seguir hoy cumpliendo la misión desde casa. Danos sabiduría, Señor, y que no caigamos en tradiciones, en religiosidad, sino que tú seas suficiente en nosotros. Que no necesitamos una motivación de alguien, de un líder de alabanza, de un tipo de música. Solo necesitamos tu presencia en nuestras vidas al humillarnos y acercarnos a ti. Que no necesitamos más, Señor, de que nos motiven a decir amén o gloria a Dios, sino simplemente necesitamos escuchar tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Solo te tenemos y lo único que tenemos a ti, Señor, que va a ser suficiente en nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos desafías, pero también nos das tranquilidad. Solo tú, solo Cristo, solo la fe, solo la palabra, Señor, solo el Espíritu Santo, solo la gracia. Gracias, Señor, una vez más. En tu nombre oramos así. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Estamos haciendo devocionales cada día, cortos de 3 a 4 minutos. Y si te bendijo, compártelo con tus familiares o amigos para que ellos también puedan ser bendecidos. Nos vemos el miércoles. Vamos a estudiar Primera de Reyes. Dios te bendiga.